4 escalofriantes historias reveladas de Uber, encuentros aterradores y malditos en la noche. La niebla espesa cubría la ciudad, un manto oscuro que parecía tragarlo todo. Julián, un joven conductor de Uber, encendía su coche mientras un escalofrío le recorría la espalda. Esa noche, la ajetreada ciudad pasaría a ser un laberinto de sombras y secretos. Era habitual recoger pasajeros emocionados, listos para salir de fiesta, pero esta vez había algo diferente en el aire. La atmósfera estaba cargada, como si el mismo suelo temblara bajo sus pies. En un barrio marginal, donde un silencio inquietante se apoderaba de las calles, Julián recibió una solicitud inusual. Al mirar por el retrovisor, vio a un hombre de mirada perdida, como si la vida le hubiera despojado de todo. Entró al coche y en un tono casi susurrante comenzó a hacer preguntas. ¿Qué tan feliz eres, Julián? El conductor sintió un escalofrío y apretó las manos sobre el volante. No era el primer pasajero que le preguntaba sobre su vida, pero la intensidad de aquel hombre lo inquietaba. Mientras avanzaban por las calles desiertas, la conversación se tornó cada vez más oscura. ¿Sabías que en esta zona hay niños que desaparecen? La gente murmura sobre una madre que llora como un lobo en la noche. Julián sintió que el aire se volvía más pesado. Intentó mantener la charla ligera, decir alguna broma, pero la risa se le apagó en la garganta. La luz de las farolas apenas iluminaba el camino, y las sombras danzaban a su alrededor como si tuvieran vida propia. La tensión creció cuando el hombre pidió que lo llevara a una dirección menos conocida. Más allá de donde la gente no se atreve a ir, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Julián dudó, su corazón latía con fuerza. Pero la curiosidad pudo más que el miedo. Al llevarlo hacia ese lugar, sus pensamientos corrían, algo no estaba bien. De repente el hombre hizo silencio y un siseo helado se deslizó por el coche. En un instante Julián sintió que la niebla se espesaba más. Antes de que pudiera procesar lo que ocurría, el extraño le dijo que allí terminaba el viaje. Julián se detuvo y cuando el hombre abrió la puerta, una risa macabra resonó. Y luego desapareció. La mente de Julián estaba un torbellino de confusión. Casi podía sentir los ojos oscuros de la niebla fijándose en él. Sin saber por qué su teléfono vibró. Una nueva solicitud de una pasajera llegó, y el nombre le resultaba familiar. Al llegar, escuchó el llanto desgarrador de una mujer. Su rostro, desgastado y angustiado, fue como un puñetazo en el estómago. Mi hija ha desaparecido. La policía no hace nada. Solo miran hacia otro lado, le confesó entre sollozos. Julián sintió que una horrible presión se instalaba en su pecho. El ciclo de desesperación en la comunidad era palpable, y él ahora estaba atrapado en la pesadilla de esta madre. Mientras trasladaba a la mujer, sus pensamientos giraban en torno a la creciente lista de desapariciones que había escuchado durante la noche. La policía tiene miedo, como todos nosotros. Pero aún hay algo en lo que podemos confiar, recordó las historias contadas por su abuela sobre el lobo de la noche. La sensación de que todo estaba conectado se hizo más fuerte. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos con el rostro de la madre impregnado en su mente. Julián se encontró en una encrucijada. La idea de ser un vigilante se coló entre sus pensamientos. Luchando contra el miedo que cada vez crecía, decidió investigar. Por su cuenta. La ciudad parecía burlarse de él, cada sombra, cada rayo de luz se sentía como un aviso. Mientras recorría las calles, su corazón latía rápida y erráticamente. Se detuvo frente a un viejo parque. El espacio que alguna vez había vibrado con risas, ahora parecía un vórtice de terror. Como si la leyenda del lobo de la noche lo hubiera guiado, la presión de la verdad se intensificaba, y el murmullo de las sombras a su alrededor empezaba a tomar forma. Entonces, justo cuando estaba a punto de desentrañar un secreto que había permanecido oculto, escuchó un susurro detrás de él que lo heló hasta los huesos. La voz le llamaba por su nombre. Podría darse vuelta.
La oscuridad se apoderaba de todo a su alrededor, y Julián se sintió atrapado entre lo que era real y lo que no. ¿Qué realmente acechaba en las sombras de su ciudad? La voz susurrante continuó llamándolo, arrastrando a Julián hacia un abismo de incertidumbre. Julián resonaba en su mente como un eco fantasmagórico. Se dio vuelta lentamente sintiendo que cada movimiento le pesaba un siglo. En la negrura las sombras parecían encogerse y expandirse a su antojo, mientras el pánico estrujaba su pecho, en un instante vislumbró una figura. No era una mujer, ni un hombre. Parecía fluctuante como si las sombras mismas la hubieran engullido, pero un par de ojos brillaban con intensidad. Ven, ven a mí, susurró. Julián sintió que sus piernas flaqueaban. No era un ser humano, no podía serlo, su voz vibraba con una mezcla de dolor y locura. ¿Qué quieres de mí? Se atrevió a preguntar, sintiendo el sudor frío deslizarse por su frente. La figura se acercó un poco más y con cada paso, la niebla la envolvía más. Tu ayuda y la recompensa será saber la verdad. Julián dudó, el juego de luces y sombras era hipnótico. La ciudad a su alrededor se volvió una caricatura de su vida cotidiana. Había decidido ser un vigilante, pero ahora el riesgo se intensificaba. Dime lo que sabes, contestó casi desafiándola. La figura sonrió, revelando los dientes aún más afilados que los de un verdadero lobo. ¿Has escuchado las historias, niños desaparecidos, madres llorando? Su voz se volvió más profunda, como un tambor que retumbaba en las entrañas de Julián. Todo está conectado. El lobo de la noche no es solo un mito. Es una advertencia de lo que acecha en esta ciudad. Antes de que pudiera formular otra pregunta, la figura giró y comenzó a caminar en dirección al parque, como si lo estuviera invitando a seguirla. El instinto de supervivencia de Julián luchaba contra su curiosidad insaciable. Sin embargo, la desesperación de la madre resonaba en su cabeza. Era el momento de actuar, de descubrir la verdad. A cada paso que daba hacia la figura, la niebla se espesaba. Julián entrecerró los ojos, temiendo perderla de vista. Al entrar en el parque, la atmósfera se volvió opresiva. El aire estaba cargado de tristeza, susurros se mezclaban con el viento, y el llanto resonante de la madre parecía flotar por el aire, llevándolo a un lugar donde las sombras se unían. En el centro del parque, la figura finalmente se detuvo y se volvió hacia él. Atrévete a mirar, le ordenó, señalando un viejo columpio que chirriaba débilmente a su lado. Julián sintió que su corazón se encogía al ver algo que no debería estar allí, algo que lo llenó de náuseas. Niños, sombras de niños, sentados en el columpio con expresiones vacías y vacilantes. No están solos, susurró la figura, ellos viven en la oscuridad, pero necesitan su ayuda. Julián, paralizado por el horror, no pudo apartar la mirada. La realidad se desvanecía, y la promesa de un secreto terrible empezaba a revelarse. ¿Qué tipo de ayuda? Logró murmurar, la voz casi se le quebró por el miedo. La respuesta se quedó atrapada en el aire, invisible pero palpable, como una amenaza sobre él. Tu vida cambiará si decides involucrarte, pero debes estar dispuesto a perderte. La figura se desvaneció en la niebla, dejando a Julián solo, rodeado por el eco de los gritos que aún retumbaban en su cabeza. El pánico lo invadió. Era hora de decidir si se adentraba en esa oscuridad y enfrentaba el horror que se interponía entre la vida y la muerte de esos niños, o si se alejaba de un destino que lo llamaba insistentemente. Mientras su mente se debatía, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. Y antes de que pudiera reaccionar, escuchó el llanto de la madre nuevamente, pero esta vez era más intenso, más cercano. ¿Qué haría Julián ante esa verdad que prometía cambiarlo todo? La vibración del suelo se intensificó como un latido oscuro que resonaba desde las profundidades. Julián sintió un estremecimiento recorrer su espina dorsal. Sin darse cuenta había comenzado a retroceder, pero el llanto de la madre se volvía más persistente, urgido, como si clamara por su ayuda. El eco se entrelazaba con su conciencia, empujándolo a tomar una decisión. Debo ayudar, murmuró para sí mismo, aún inseguro de lo que esa ayuda realmente implicaba. La figura no era solo un espectro, sino un mensaje, un llamado a la acción. Sin pensarlo más, retrocedió un paso para luego avanzar hacia el columpio. Cada movimiento lo acercaba al abismo de lo desconocido, las sombras alrededor parecían cobrar vida mientras sus ojos se fijaban en los niños sentados. Frágiles y pálidos, sus formas se difuminaban en la niebla, como si fueran recuerdos olvidados.
¿Qué ha pasado con ustedes? Preguntó Julián, su voz temblaba más que su cuerpo. Fue entonces cuando escuchó una voz entre las sombras, un eco distante de lo que había sido una risa. Nos necesitan, decía uno de los niños, con un tono de tristeza ahogada. Perdimos nuestra luz y nuestro camino. Las palabras se deslizaron como un susurro, pero su significado golpeó con fuerza. Deja de jugar. Gritó Julián, intentando mantener la cordura. ¿Qué tienen que ver conmigo? La niebla se espesó aún más a su alrededor, y él pudo sentir que pequeñas manos intentaban alcanzarlo desde la oscuridad. Instintivamente se apartó, retrocediendo ante el pánico que amenazaba con consumirlo. No. Exclamó con desesperación, tratando de alejarse de la respuesta que no quería aceptar. En un instante, las luces del parque comenzaron a parpadear. Un zumbido ensordecedor llenó el aire. La atmósfera se tornó eléctrica mientras una sombra más grande deambulaba entre los árboles. Julián giró la cabeza, esperando ver a la figura que lo había guiado. Pero no estaba allí, solo había una presencia oscura que lo observaba desde la periferia. Los niños son solo un inicio, resonó una voz grave que parecía surgir de las mismas raíces del suelo. Quien busca la verdad debe estar preparado para los secretos de la noche. A cada palabra, Julián sintió que su respiración se volvía más pesada, como si el aire estuviera siendo succionado por esa entidad. Los niños comenzaron a levantarse de los columpios, sus manos estirándose hacia él, ojos llenos de una mezcla de esperanza y terror. ¡Ayúdanos!, gritó una niña con trenzas que parecían haber sido deshechas por el viento. Julián, sintiendo que el helado miedo nublaba su juicio, dio un paso adelante, un acto impulsivo que lo hizo sentir como si atravesara una línea sin retorno. De repente, la figura se materializó frente a él, más nítida y amenazadora que antes. ¿Estás listo para comprender, Julián? Pero ten cuidado, la verdad siempre trae un alto precio. Sus ojos resplandecían y Julián comprendió que había cruzado una frontera peligrosa. Sin embargo, antes de que pudiera procesar lo que eso significaba, el llanto resonó de nuevo, pero ahora con una fuerza desesperada. Era un grito desgarrador, lleno de angustia y anhelo. Los niños se acercaban más, sus sombras diluyéndose en su ser. Julián se sintió empujado hacia el borde de la oscuridad. De repente la bruma se apartó y ante él apareció una escena que lo heló por completo. En el suelo había un círculo dibujado con tiza blanca, desgastada por el tiempo, y en su interior, una figura en forma de lobo se erguía, espectral y amenazante. Entra en el círculo y enfrenta tu destino, dijo la figura oscura, susurrando en un tono que ya no parecía humano. La línea entre la protección y la condena se desdibujaba. ¿Sería capaz Julián de enfrentar su destino, o abriría la puerta a un horror inimaginable? Mientras miraba la figura del lobo, con sus ojos que parecían devorarlo, una pregunta creció en su mente: ¿estaba realmente listo para el precio de la verdad? Con el corazón desbocado y la incertidumbre abrazándolo, se dio cuenta de que el tiempo se estaba agotando, la niebla se cerró aún más, y Julián supo que pronto tendría que elegir. ¿Aceptaría la oscuridad que lo llamaba o permitiría que los gritos de la madre y los niños prevalecieran, sabiendo que eso significaría lidiar con un horror del que no podría escapar? Julián se sintió completamente atrapado, como un ratón ante la mirada de un gato voraz. La figura del lobo lo retaba, su halo oscuro emanaba dolor y desesperación. Entra, decía sin palabras, invitándolo a cruzar el umbral de la razón. El llanto resonante de la madre y los lamentos de los niños se fusionaban en un único clamor de angustia, un eco que reverberaba en su pecho y lo llenaba de una tensión insoportable. Su mente luchaba entre la decisión de escapar y la necesidad desesperada de ayudar. Pero a cada segundo que pasaba, la bruma se iba volviendo más espesa. Sentía cómo lo absorbía, devorando su voluntad. Aún así, la imagen de la niña con trenzas seguía allí, su mirada fija en él, clamando en silente desesperación. Debo hacer algo, pensó, pero el miedo lo mantenía paralizado. De repente, un grito desgarrador rompió la atmósfera. Julián se sobresaltó, las manos cubriéndose de sudor frío. ¿Qué sucede?, bramó, pero en su interior ya sabía que la respuesta no era más que juntar piezas de un rompecabezas que no entendía. Fue entonces en ese instante cuando la bruma empezó a despejarse, revelando el círculo dibujado en el suelo, como un símbolo olvidado. El lobo giró su cabeza hacia el lado, observándolo con aquellos ojos que parecían conocer todos sus secretos. Julián contuvo el aliento mientras una sensación de vértigo lo invadía. No puedo, murmuró, incapaz de mover un pie.
Pero al mismo tiempo había una parte de él que sentía que ya había decidido, con un esfuerzo titánico, respiró hondo, y en un momento de impacto, dio un paso hacia adelante. Al entrar en el círculo un calor extraño lo envolvió, como si el aire hubiera cambiado en un instante. La entidad oscura sonrió, y el resto del parque pareció desvanecerse, los niños y sus lamentos se posicionaron detrás de una neblina distante, como meros ecos de un pasado. ¿Qué es este lugar?, preguntó Julián, ya sintiendo que había cruzado un límite. ¿Quiénes son ustedes? Los perdidos, respondió el lobo, su voz resonando como un trueno en el silencio sepulcral. Y tú eres el elegido para dirigirnos de nuevo a la luz o permitir que sigamos perdidos para siempre. Cada palabra parecía tener peso, como si la oscuridad misma lo rodeara y lo penetra. Los recuerdos de las risas infantiles ahora eran retazos de horror, llenos de gritos de angustia que desgarraban la noche. Antes de que pudiera procesar totalmente su situación, el suelo tembló, y figuras nuevas comenzaron a aparecer en el borde del círculo, sombras difusas que parecían confusas y distorsionadas, aún más aterradoras que aquellas que había visto antes. Eran los rostros de aquellos que no habían llegado, los que se habían perdido por caminos oscuros. Algunos conocidos, otros completamente ajenos. Es tu decisión, dijo el lobo, ahora moviéndose alrededor de él como una serpiente acechando a su presa. Los que miran desde afuera, o los que se atreven a cruzar la línea. El precio será alto, pero la recompensa inmensa. Cada palabra resonaba en el alma de Julián, él sabía que cada acción tenía una consecuencia, y la balanza entre la esperanza y la desesperación pendía peligrosamente de un hilo. ¿Qué debo hacer?, gritó sintiéndose atrapado en un vórtice de decisiones. Dime cómo liberar a esos niños, suplicó con frenesí. Pero el lobo solo rió, un sonido oscuro que hizo eco en la eternidad. La verdadera liberación no viene sin sacrificio. La sangre paga por la verdad, y el costo es siempre el mismo. El miedo, ahora como un monstruo tangible, se instaló en su pecho. Julián sintió el frío recorrer su cuerpo, la espina dorsal erizándose. La visión del lobo, acompañado de aquellos rostros agonizantes, llenos de desesperación por él, lo obligó a tomar una decisión que ni siquiera sabía cómo ponderar. Una mirada a su alrededor y supo que un horror indescriptible lo esperaba detrás de cada esquina de esa realidad distorsionada. ¿Aceptar la oscuridad? ¿O huir y dejar a los perdidos en su condena eterna? La pregunta lo atormentaba, y mientras la niebla comenzaba a cerrar el círculo, Julián supo que había un camino. Pero ¿cuál sería el precio de su elección? Con el tiempo acelerándose, una nueva voz susurró en su mente: la oscuridad es la única verdad. Su corazón se detuvo. ¿Y si al final él era la causa de su propia condena? La presión en el pecho de Julián aumentó como si las sombras mismas lo aplastaran. Mirar al lobo era adentrarse en un abismo del que no estaba seguro de poder regresar. ¿Qué significa esto?, preguntó de nuevo, su voz temblando. Sin respuesta, los rostros en la penumbra se acercaron un poco más, gimiendo suavemente, como si compartieran un secreto aterrador. Ellos también están perdidos, murmuró el lobo, enfocado en la esencia de la confusión de Julián. Los ves pero no los entiendes. Te ven pero no pueden tocarte y tú eres el único que puede hacerlos salir de aquí. Sintió una ola de mareo arrastrarlo, y en ese momento, recordó sus propias sombras. Imagen tras imagen de su vida pasaron como relámpagos, su madre llamándolo en la noche, sus amigos riendo, y una frase que retumbaba cada vez más: siempre hay un precio. Era lo que le solía decir su abuela respecto a las decisiones difíciles. ¿Qué tengo que perder?, se preguntó casi en un susurro. Ante esa revelación, la risa del lobo resonó más fuerte, casi como si se burlara de su propia ignorancia. Las sombras comenzaron a moverse, reformulando sus formas, agitándose como serpientes al acecho. Julián se dio cuenta de que algo terrible iba a suceder, y aunque el instinto de huir lo incitaba a abandonar, una curiosidad maduraba en su interior. Estás aquí por una razón, dijo el lobo, como si leyera sus pensamientos. El sacrificio de tu esencia puede abrir de nuevo el camino. La idea lo golpeó como un bofetón, y sintió que su piel se erizaba al reconocer la verdad oscura que sugirió el lobo. ¿Es eso lo que quieren los perdidos? ¿Mi sangre? ¿Mi miedo? Todo eso y más, enfatizó el lobo, acercándose aún más. Porque solo tu sufrimiento puede ser la llave.
Un silencio sepulcral se instaló, y los rostros de aquellos que miraban expresaban tanto anhelo como desesperación, un reflejo de lo que Julián pronto confrontaría. Inmediatamente vislumbró un posible camino. «Puedo hacerlo. Puedo liberarlos», dijo, una mezcla de determinación y terror brotando de su ser. Pero en el fondo una sombra de duda se cernía. ¿Pero qué pasará conmigo? El lobo mantuvo su mirada fija, un parpadeo de comprensión cruzó sus ojos. Lo que sobreviva de ti será lo que determines. Pero la luz necesita del sacrificio. La eternidad nunca se ha construido sin la sombra del dolor. Las palabras sonaban a campanas de muerte, y Julián sintió como su corazón se aceleraba, y el sudor frío le cubría la frente. Sin poder controlar sus pensamientos, pasó de pensar en la niña de trenzas a contemplar la muerte que lo acechaba. ¿Y si me rindo?, preguntó sintiendo como sus rodillas comenzaban a temblar. ¿Qué les pasará entonces? Se quedarán en este espacio. La voz del lobo se desvaneció y el silencio retornó, unido a la presión del tiempo que se deslizaba a su alrededor. El círculo ya no era solo un símbolo, era una prisión, y el retorno a su realidad podía significar el olvido de aquellos rostros. Un grito rasgó la penumbra, un eco descarnado que hizo vibrar su alma. Julián apretó los dientes, la desesperación tejiéndose como una tela en su mente envolviéndolo. Se dio cuenta de que debía decidir. La balanza de sus vidas pendía en el aire vacilante, respiró hondo y se miró en la oscuridad que lo rodeaba. La verdad comenzó a florecer en su corazón. No puedo dejar que sufran más, dijo, más determinado. Debo arriesgarme. El lobo sonrió, un gesto que envió escalofríos por su espalda. Julián entonces sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a temblar de nuevo, como si respondiera a su decisión. Una risa macabra resonó en el aire y las sombras comenzaron a danzar, realizando un ritual oscuro a su alrededor. El precio se paga en sangre. Aulló el lobo mientras una luz tenue comenzaba a emanar del círculo. Julián se dio cuenta de que aquello no solo era el final, sino también un nuevo comienzo, lleno de horrores aún por desvelar. Era su momento de actuar, pero ¿sería suficiente? El destino estaba a un paso, y con ello, la llegada de un terror inimaginable. ¿Qué demonios sucedería entonces, cuando el verdadero sacrificio se hiciera realidad? Julián cerró los ojos, asfixiado por la ansiedad que lo devoraba. La luz tenue que comenzó a emanar del círculo le trajo una mezcla de esperanza y terror. Al abrirlos, vio cómo las sombras danzaban a su alrededor, retorciéndose y girando como entidades vivas. El lobo, ahora más imponente que nunca, parecía estar en el centro de esa coreografía macabra, un maestro de ceremonias de un espectáculo del horror. El aire estaba cargado de un peso inexplicable, un olor a tierra mojada mezclado con algo metálico. La presión en su pecho se hacía cada vez más insoportable. Debo comenzar, reflexionó, aunque el eco de su propia valentía sonaba como un susurro bajo los gritos de la desesperación que lo rodeaba. Con un paso vacilante se acercó al círculo. Las sombras se arremolinaron más cerca, casi como si lo esperaran, sedientas de algo que solo él podía ofrecer. Una voz casi femenina le llegó como un murmullo cargado de dolor: «Ayúdanos». «Soy yo quien necesita ayuda», murmuró Julián, sintiéndose atrapado en una marea de emociones. Pero en el fondo, la necesidad de liberar a esos rostros lo mantenía en pie. Volvió su mirada hacia el lobo, que observaba todo con una expectación voraz. «¿Qué debo hacer?», preguntó, aunque sabía que la respuesta conllevaba un precio que no estaba preparado para pagar. «Lle en su sacrificio con tus lágrimas, con tu miedo, con tu sangre. Lo que importa es la esencia», dijo el lobo visiblemente complacido. Julián tragó saliva. La pregunta retumbaba en su cabeza como un tambor de guerra. «¿Estás diciendo que debo sufrir? ¿Que debo sentir dolor para darles la libertad?». El lobo asintió lentamente y con cada movimiento, el círculo parpadeó con la convicción de que el sacrificio era inevitable. «El dolor puede romper cadenas. Solo tú puedes abrir la puerta. Pero recuerda, no hay vuelta atrás». El terror anidó en su estómago. Las voces en la oscuridad se alzaron, creando un clamor que penetraba su mente. «Estamos aquí, sálvanos», pedían con desesperación. Julián sintió que su mundo temblaba. ¿Cuál era la diferencia entre él y ellos?
No era también una sombra de su pasado, afloró la verdad de su historia, sus miedos, sus fracasos, todo ese dolor que había cargado calladamente y sin embargo, nunca había tenido la oportunidad de liberar. Todo eso parecía girar a su alrededor, formando un vindicativo torbellino. De pronto, la boca del lobo se abrió, revelando una sonrisa siniestra. Elige. Era un desafío, una invitación a cruzar la línea. Antes de que su mente tuviera tiempo de cuestionarse, sintió como algo dentro de él estalló. Un grito irrompible emergió como si toda su confusión y angustia fluyeran en un torrente de lágrimas ardientes. Sintió que su cuerpo se resquebrajaba, el dolor se desataba en su piel, cada gota era un eco de sus propios sufrimientos. Las sombras respondieron de inmediato, sus rostros emergieron de la penumbra, tomando forma y contornos de dolor en su lucha por la salvación. Lentamente Julián sintió que el círculo vibraba, el ambiente cambiaba a su alrededor. Era como si la realidad se retorcía, como una puerta comenzando a abrirse, pero en ese momento de expectativa, un grito desgarrador lo desconcertó. No era humano, más bien parecía una súplica entrecortada, una mezcla de terror y desesperación. ¿Qué es eso?, preguntó Julián, sintiendo que su valentía comenzaba a flaquear. El lobo, aún con su malévola sonrisa, señaló hacia la penumbra. Lo que se esconde detrás de la desesperación, el precio que has pagado puede no ser suficiente para lo que realmente habita aquí. Julián, ahora con un miedo palpable, sintió como su corazón latía con intensidad al comprender que su sacrificio podía atraer algo mucho más oscuro de lo que había anticipado. Las sombras comenzaron a desenredarse, formando un aluvión de figuras monstruosas que se precipitaron hacia él, arrastrando consigo el grito aterrador que hizo vibrar hasta sus propios huesos. Empezó a darse cuenta de que su decisión había desatado un horror. Despertar que podría consumir no solo a los perdidos, sino a él mismo. ¿Qué has hecho?, resonó en su mente mientras cada vez más sombras clamaban por liberarse. Cuando pensó que había llevado a cabo el sacrificio, la verdadera pesadilla apenas comenzaba. Podría enfrentar lo que estaba por venir. Entendería el precio del valor que había decidido pagar. De la oscuridad emergió un destello brillante que contrastaba con el caos. Pero ¿sería la salvación que tanto anhelaba o simplemente otra trampa mortal? La luz chispeante se expandió iluminando el recinto con un resplandor efímero. Julián sintió como si una mano helada le apretara el corazón. Las sombras se retorcieron, confundidas entre el brillo y la oscuridad, como si lucharan por mantenerse unidas. Pero esas criaturas al principio parecen deforme, empezaron a cobrar vida, definiéndose más allá de las sombras. Cabezas se alzaron, ojos vacíos brillando en una mirada cargada de desesperación. «Ayúdanos», resonó de nuevo, pero ahora la voz era un coro de lamentos, un grito unificado que desgarraba el aire. Julián se sintió desgastado, como si cada alma atrapada demandara un trozo de su esencia. El círculo a su alrededor zumbaba, pulsando al ritmo de su creciente terror. El lobo, en su imagen atroz, se movió con un aire de satisfacción. Ellos han estado aquí, perdiéndose en su sufrimiento. Tu sacrificio ha despierto a quienes estaban dormidos, pero también ha llamado a lo que acecha más allá de las puertas de la comprensión. Sus palabras flotaron en el aire, enredándose con el frío que se apoderaba cada vez más de Julián. Las criaturas sombrías dejaron de ser solo sombras, se eran visiones de aflicción, hombres y mujeres de ojos hundidos y piel marchita. Julián comprendió que esos eran sus espectros, personas que habían sufrido, al igual que él, pero su agonía se había transformado en monstruosidad. La luz que antes le prometía esperanza comenzó a desvanecerse, y con ella, su valor. Sentía el peso del miedo acumulándose en su pecho, una presión insoportable. ¿Qué quieren de mí?, preguntó con voz temblorosa, temiendo que la respuesta desnudara su más profundo temores. Lo que debemos recordar, lo que debemos olvidar, susurró una de las sombras, sus labios se movieron en un doloroso gesto. Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Eran las almas que debían sanar, pero él no sabía cómo hacerlo. No tenía el poder que reclamaban. De repente, un rugido ensordecedor resonó desde el rincón más oscuro. Una forma más grande se destacó, no solo de sombras, sino un terror que pulsaba su propia presencia. Era una sombra voraz, garras enhiestas y un rostro que parecía hacer eco de cada grito combinado de esas almas. Julián sintió que retrocedía, casi sin control, hasta que cayó al suelo. El lobo se acercó lentamente, su sonrisa perversa iluminada por la luz parpadeante. Esto es solo el principio, Julián. ¿Has deseado liberarlos?
Pero no has considerado lo que eso podría significar. Cada acción tiene una consecuencia, y lo que ha despertado busca algo más, algo que no puedes darle. Julián miró de nuevo hacia el torbellino de sombras que parecían girar a su alrededor, ahora con desesperación palpable. La sala pareció palpitar y su mente estalló en un caos de recuerdos, momentos de dolor, de sacrificios que había hecho a lo largo de su vida. ¿Era en verdad esto lo que debía enfrentar? No puedo. No puedo cargar con esto. Gritó sintiéndose aplastado bajo el peso de la verdad. Pero las sombras no se detenían. Unos ojos amarillos lo miraron fijamente, queriendo atravesar su alma. Solo hay una solución, y tu sangre puede abrir la puerta correcta o cerrarla para siempre, dijo el lobo, su voz tan suave como seductora. Fue un instante de electricidad en el aire, como si una tormenta de decisiones amenazara con romper el cielo y liberar cielos oscuros. Julián se levantó sintiendo como la urgencia del momento le llenaba de un extraño ímpetu. Entonces debo elegir. Liberarlos a ellos o terminar con esto de una vez. Esa decidirá tu destino. Las sombras comenzaron a moverse más rápido y Julián sintió que la locura se aproximaba, mientras una inevitable vorágine se desataba, notó que incluso en medio de su caos, una violencia hirviente tomaba forma. Eran sus resabios de frustración lo que pulsaba en su pecho. ¿Podría él ser el héroe o solo otro monstruo más en este escenario? La pregunta flotaba, pesada y oscura. En algún lugar, la bruma de la luz titilante se entremezcló con un rugido más profundo que emergía de la oscuridad, marcando el camino directo hacia una confrontación con lo inimaginable. Cuando todo parecía a punto de estallar, Julián finalmente pronunció: «Estoy listo». ¿Pero listo para qué? En su mente la esperanza y el terror luchaban con intensidad, ansiosos por saber cuál de ellos prevalecería. Y así el tormento de la decisión lo dejó temblando, sumido en las sombras sería suficiente. El aire se volvió impregnado de un hedor a violencia y descomposición, como si el mismo universo estuviera instando a Julián a sucumbir a su destino. Las sombras danzaban frenéticamente a su alrededor, sus lamentos mezclándose con los ecos de su propio miedo. Quería gritar, pero la voz se le ahogaba en la garganta. Cada alma a su alrededor parecía sacudirlo, recordándole sus propias pesadillas. «¿Qué haré?», pensó sintiendo que las paredes del recinto se cerraban sobre él, como si fueran un abrazo mortal. Sin embargo, en medio de su desesperación, comenzó a vislumbrar un camino a través de la tormenta. Tal vez no había que liberarlos, sino encontrar la manera de hacer que dejaran de sufrir. «¿Cómo puedo hacer eso?», preguntó entre dientes, su voz apenas un susurro desgastado. «¿Cómo se apagan estos gritos?». El lobo se quedó observándolo, sus ojos amarillos centelleaban con una burla siniestra. «Las sombras son tan persistentes como su dolor, Julián. Solo tú puedes ayudarles a encontrar la paz, pero el precio será tuyo». Una oleada de oscuridad se abalanzó sobre él, casi como si quisiera absorberlo. Las criaturas parecían fusionarse, un estallido de insatisfacción que resonaba en el frío ambiente. Julián sintió que su voluntad se deslizaba entre sus dedos. Miró a los rostros torcidos alrededor de él, cada uno un eco de una vida perdida, cada uno clamando por ser liberado. «Recuerda quién eres, recuerda lo que has enfrentado», repitió en su mente como un mantra. «No soy su verdugo, soy su salvador», se dijo, y con esa determinación se lanzó al frente, bajo el rugido del viento helado, levantó los brazos, e intencionadamente comenzó a murmurar una oración antigua que había escuchado de su abuela. Las palabras se deslizaron de sus labios, equipadas con la fuerza de una necesidad ancestral. La luz alrededor de él comenzó a vibrar, parpadeando con insistencia, como si respondiera a su llamado. Las sombras frenéticas se detuvieron, centrándose en Julián. Los ojos vacíos de las criaturas dejaron de brillar con desesperación, ahora había curiosidad, un rayo de esperanza. El lobo retrocedió, sus garras apenas tocando el suelo, aturdido ante la súbita transformación del ambiente. «Libéralos», gritó Julián, sintiendo que cada sílaba lo fortalecía. Las criaturas comenzaron a converger, sus formas mutando, como si su sufrimiento real se estuviera desenredando a medida que la luz del recuerdo abrazaba sus sombras. Pero en ese momento el rugido que había escuchado antes se amplificó, resonando con brutalidad. Era oscuro y profundo como el latido de algo antiguo que despertaba. El pánico inundó nuevamente su pecho cuando las sombras, alteradas, comenzaron a agitarse frenética e irremediablemente. «No.
Esto no, exclamó Julián mientras la luz se atenuaba repentinamente. El eco de su voz resonó, pero fue devorado por una ola de violencia que le atravesó. Un aullido desgarrador emergió de las profundidades, como si el mismo horror estuviera reclamando su parte. Fue entonces cuando un par de ojos enormes, llenos de odio y hambre, lo interrumpió. La criatura, más grande que cualquier sombra que hubiera visto, se lanzó hacia él. Las sombras a su alrededor se dispersaron, dejando solo un rastro de desesperación en su camino. Tu deseo de salvación ha excavado una herida, rugió el lobo, ahora fusionado con la sombra que se abalanzaba, su forma retorciéndose, deformándose. No hay salida, Julián. Solo horror, el corazón de Julián latía con fuerza, cada pulso retumbando en su cabeza. Cada palabra que había pronosticado se había vuelto cenizas en el aire. Su mente, atrapada entre el deseo de salvar y el temor a caer, se disipaba en el caos. La figura oscura se abalanzó hacia él, cuyas garras relucieron con la promesa de dolor. Con un último aliento, sintió lo que realmente debía hacer. La sombra voraz no solo aullaba por él. Gritaba por todas las almas perdidas, todas aquellas que habían caído en el abismo. Era entonces, frente a la inminente destrucción, cuando comprendió que su sacrificio era el único camino. Voy a darlo todo, murmuró, mientras se preparaba para enfrentar su destino. Las sombras, en un último instante de silencio, lo rodearon. Y así, en ese momento culminante, Julián extendió su mano, recordando que tal vez aún había una esperanza, solo si se enfrentaba a la oscuridad que él había liberado. Sin embargo, antes de que su decisión pudiera tomar forma, un rayo de luz partió el cielo y, en medio del caos, resonó una sonrisa burlona. ¿Crees que esto acaba aquí? La verdadera lucha apenas comienza. Y en un instante había dejado de ser Julián, el hombre, para convertirse en Julián, el sacrificado. Frente a él se abrió un portal de sombras y gritos, y la voz del lobo se desvaneció entre el eco de almas sedientas. Pero en el horizonte una nueva entidad emergía, y Julián comprendió que solo había abierto la puerta a un horror aún mayor. El camino hacia su salvación estaba poblado de nuevas criaturas aún más feroces. ¿Realmente podría salvar a las almas atrapadas o su elección había sellado su propio destino? El tiempo estaba en su contra y el abismo lo esperaba, ávido de la luz que ahora era suya. El frío se intensificó. Julián sintió que el aire helado se convertía en un abrazo mortal, un recordatorio de que no estaba solo en su condena. Las sombras retorcidas del portal susurraban a su alrededor, y mientras su corazón titilaba desesperadamente en su pecho, comenzó a notar detalles extraños en el entorno. Las siluetas que antes parecían desvanecerse en la oscuridad emergieron nítidas, revelando rostros desgarrados por el dolor. Ya no eran solo sombras, sino figuras con vestigios de humanidad, con ojos que reflejaban su sufrimiento. El lobo que había sido su compañero se desvanecía en un rincón, dejado de lado por una fuerza más poderosa. De pronto una figura alta, drapeada en una túnica negra, salió del portal. Su rostro estaba oculto en una capucha sombría, pero la energía a su alrededor era palpable, un aura de terror implacable que retumbaba en el fondo de la mente de Julián. «Eres un tonto, Julián. Creíste que el sacrificio podía traer salvación. Ven, todavía hay tiempo para unirte a nosotros», susurró, sus palabras como un canto seductor. ¿Unirme a qué? Julián preguntó, su voz un hilo de valentía. Al dolor eterno. Aquí encontrarás lo que siempre buscaste, el poder para moldear el sufrimiento a tu alrededor, dijo la figura, con una risa fría que heló la sangre de Julián. Las sombras comenzaron a moverse nuevamente, pulsando y girando, buscando una iluminación en la desesperación de Julián. A cada instante que pasaba, la oscuridad prometía más dolor, más sufrimiento. La tentación de ceder a la desesperación era fuerte. Pero si se unía, también condenaría a las almas perdidas a una eternidad de tormento. No. No quiero ser como tú, exclamó con fuerza, sintiendo que su energía empezaba a desvanecerse. A medida que luchaba por mantener su voluntad, Julián recordó la luz que había sentido antes. Tenía que revivir ese momento y conectarse con las almas que lo rodeaban. Julián cerró los ojos y volvió a murmurar aquella antigua oración, su voz tambaleándose, pero firme. Las sombras se detuvieron. Sin embargo, el poder antagónico estaba allí, el lobo había regresado, su forma aún más amenazante, sus ojos chisporroteando con una burla feroz. Los gritos de esas almas son tuyos, Julián. Puedes ser su salvador, o su verdugo, pero jamás un espectador. La voz a su alrededor comenzó a retumbar como si la tierra misma estuviera viva.
Una decisión, Julián. Su luz o tu oscuridad. Pero recuerda, cada acción tiene su precio. Las sombras comenzaron a crear una especie de tornados a su alrededor, girando, chocando entre sí. La figura sombría sonrió y se acercó más, las sombras destilando una presencia aún más intensa. Julián estaba atrapado en un dilema moral. Sus pensamientos destellaban como una tormenta en su mente. ¿Valía la pena arriesgarlo todo por la redención de otros, aun si eso significaba adentrarse en la oscuridad? Podía aceptar la sombra y su poder o abrazar su humanidad, enfrentando las consecuencias. Se sentía desgarrado, la lucha interna era real. Decídete, hombre, resonó la voz del lobo. ¿Es ahora o nunca? Entonces, a través del caos, Julián hizo un movimiento inesperado. Levantó su mano y en vez de atacar ni rendirse, decidió compartir su luz. Voy a hacer que se escuchen sus voces, proclamó, desafiando a la oscuridad que lo envolvía. Voy a luchar por ellos, por mí. En ese instante la figura sombría se detuvo parpadeando. La tensión se intensificó. Las sombras retrocedieron, temerosas de su decisión, mientras la luz se expandía a su alrededor, confrontando la oscuridad. Pero en un giro inesperado, el propio suelo debajo de Julián empezó a agrietarse, como un eco de las almas liberadas clamando por su libertad. ¿Habrá hecho lo correcto al rechazar la tentación del poder? ¿Podría la luz ser suficiente para sostenerlos a todos? En la distancia un nuevo rugido resonó profundo y ominoso, prometiendo que la batalla apenas comenzaba. La pregunta seguía dibujándose en el aire: ¿cuánto dolor más tendría que soportar Julián para liberar a las almas perdidas? Las sombras se agolpaban en su dirección, y un eco lejano llamaba a Julián: ven, la verdadera oscuridad aún aguarda. La oscuridad pulsaba amenazante y voraz, como si toda la desesperación de las almas atrapadas hubiera cobrado vida. Julián se hallaba en el centro del caos, su corazón martillando en su pecho mientras el eco del rugido resonaba desgarrador en el aire. La figura de la túnica negra se perfilaba ante él, y el lobo, ahora más temible que nunca, se movía con un letargo cuya amenaza era palpable. Libera a las almas, o serás uno de ellos, susurró la figura oscura, mientras las sombras danzaban como serpientes dispuestas a abalanzarse sobre su presa. En ese instante la confusión se transformó en una claridad punzante. Julián recordó las historias que su abuela le había contado, sobre el sacrificio y la luz que siempre había de ser lo último. No soy su verdugo, soy su salvador, reafirmó con renovada determinación. Cada palabra resonaba con su alma, como un mantra sosteniendo su voluntad. Las sombras se agolpaban más cerca, pero en su interior, una luz comenzaba a brillar. Eran los recuerdos de los niños perdidos, de la madre que lloraba por su hija, de todas las almas atormentadas que había encontrado. La luz dentro de él se encendía, un fuego naciente que desafiaba las profundidades de la desesperación. Voces del pasado, escuchen mi llamado. Dejen que su sufrimiento termine. Las criaturas a su alrededor comenzaron a titubear, su esencia pareciendo debilitarse ante el poder de su voz. ¿Podría realmente ser esto una salvación? El lobo aulló, una mezcla de risa y furia: eso no funcionará. La oscuridad no se apaga tan fácilmente. Vuelves a perder el rumbo. Ahora sé quién soy, clamó Julián, dejando que el brillo de su luz aumentara, iluminando la penumbra a su alrededor. No puedo permitir que el miedo me consuma más. Ustedes merecen descansar. La decisión estaba tomada: no lucharía contra la oscuridad, sino que se convertiría en el faro de esperanza que nunca tuvieron. Las sombras, al principio feroces, comenzaron a transformar su forma. Eran rostros angustiados y desgarrados por el sufrimiento, pero cuando Julián alzó sus manos, la luz interior que emanaba comenzó a calmar su desesperación. Dejen los lamentos atrás. Regresen a la luz, a su paz. Gritó, y en ese instante ocurrió algo extraordinario. Un remolino de luz surgió a su alrededor, y con ella, un grito de alivio resonó entre las sombras: estamos libres. El lobo retrocedió, sorprendido, y el espectro de la figura de túnica negra se desvaneció, dejando un eco en el aire que resonaba con la angustia de su propia derrota. La luz se expandía, envolviendo a Julián en un abrazo cálido y reconfortante. Las almas que antes habían estado atrapadas comenzaron a elevarse, dejando atrás los ecos de su dolor. Gracias, susurró una de las voces, y en ese momento Julián se sintió invadido por un torrente de gratitud y amor que resonaba en su alma. No has olvidado quién eres. Con cada criatura que se liberaba, la niebla comenzaba a despejarse.
La presión sobre su pecho se aliviaba, y el terror que había sentido se convertía en un eco lejano. Finalmente comprendió que la unión entre las sombras y la luz era el camino hacia la redención. Aceptar su miedo había sido el precio, y el sacrificio de su propia angustia se había convertido en su mayor fortaleza. El parque, antes un lugar de horror, comenzó a transformar su aspecto. La niebla se disipaba, trayendo colores vibrantes, risas y luces. Los niños que antes parecían sombras ahora estaban llenos de vida, corriendo por el parque como si hubieran despertado de un mal sueño. Julián sintió que una profunda calma lo invadía. Volvió a mirar hacia el horizonte y vio una figura familiar en la distancia. Era la madre buscando a su hija con un anhelo palpable. En su corazón, supo que debía llevarla hacia su luz, hacia la felicidad y la esperanza. «Vuelve a casa», murmuró para sí mismo, mientras se dirigía hacia ella. La conexión entre ellos era evidente y en su mirada, Julián vio la promesa de un futuro donde la oscuridad no dominaba. Al acercarse, pudo ver a la niña aparecer detrás de su madre, corriendo hacia ella con los brazos extendidos. El abrazo entre ambas figuras era el símbolo de su liberación. Un grupo de almas ya sanadas se unió a él, iluminando el camino hacia su humanidad. Julián sintió que, aunque había enfrentado horrores inimaginables, había encontrado en su interior una fuerza que nunca había imaginado. La oscuridad que una vez amenazó con consumir su ser, ahora se había transformado en el combustible para su luz. Mientras observaba a las almas liberadas, entendió que su viaje sería eterno, pero no volvería a tener miedo. La noche había terminado, y con ella, la promesa de un nuevo amanecer. Julián, el conductor de Uber que se convirtió en Salvador, continuaría su camino, llevando la luz a quienes aún necesitan recordar que la esperanza siempre aguarda. Ahora, gente, necesitas suscribirte al canal de inmediato. No dejes pasar la oportunidad de seguir escuchando historias que te dejarán sin aliento. Dale al botón del like ahora mismo, hazlo por el algoritmo. Comparte este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten esta conclusión impactante, ellos lo agradecerán. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Esta es tu oportunidad de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.